Yo hoy quiero comenzar con soltar todo, mis bromas, mis chistes, todo, porque hoy de verdad traigo un tema muy serio. Y sé que bueno, parte de mi vida, lo que más me ha confrontado es el hecho de que soy muy bromista. Y cuando entro en los caminos del Señor, procuré optar por una seriedad muy extraña. Pensé que el evangelio era aburrido, pensé que el evangelio era un régimen militar, pero entendí que Dios ha puesto en cada uno de nosotros algo especial, y eso que ha puesto es para su obra y su gloria, amén. Primeramente le damos saludos pues a esta transmisión. Sé que este mensaje hoy va a llegar, bueno, hasta Estados Unidos, todavía no hemos entrado en Europa, ¿verdad? Pero el Señor puso en mi corazón que este mensaje hoy iba a llegar muy lejos, iba a llegar y atravesar naciones, porque es un mensaje que Dios está trayendo para su iglesia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Si lo creemos con fe, yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios está haciendo obra hermosa en estos tiempos. Pero pasó una semana de silencio, de un silencio anormal de Dios en mi vida. Un silencio anormal. Tanto así que me provocó llegar hoy a este sitio, pararme aquí y que todos estuviéramos en silencio. Había una doctrina llamada los Quakers, viene de los Estados Unidos, que dedicaban una hora completa a la plenitud de Dios, pero en silencio. Mas Dios hizo un temperamento en mí que hablo hasta por los codos. Bajando por las escaleras veníamos hablando, bueno, yo bajo en silencio, le decía a mis hijos, porque hablan también bastante, pero son empinadas las escaleras, y eso hay que aprovecharlo. Yo le decía hoy, Señor, controla mi carácter. Señor, que mengue Luis o Alejandro, o como quieran llamarlo, para que seas tú usándome como instrumento. Bendecimos el nombre de Jehová en esta hora, ¿verdad? Y no quiero hablarles hoy de mí ni del silencio. Yo hoy los reto a que alguno me pueda decir cómo se llama la prédica de hoy. ¿Por qué los reto? Porque para mí el tiempo es algo tan asombroso. El lunes hablaba con nuestro obispo Luis Malavé, le enviamos bendiciones desde aquí, padre del ministerio, padre de esta visión, pregoneros de Canaán. Y él dentro de sus oraciones, ¿verdad?, hablaba del cansancio, de la fatiga. Para mí no es fácil, pues. Yo dentro de todo no me gusta llamarme técnico de teléfono, a mí me gusta decirme un doctor de teléfono. Claro, tengo la bendición que si se muere la paciente, bueno, se murió, se compra otro. Esa es la bendición de mi oficio, ¿verdad? Y dentro de ese oficio estoy aprendiendo a ser pastor. ¿Y por qué estoy aprendiendo? Porque mi vida se refleja mucho como Timoteo. Mi corazón arde en salir y buscar las almas, en ir y predicar el evangelio. Levanta tu mano y confiesa conmigo: el Señor es mi pastor. Y así hacerle esa confesión de fe. El Señor me llamó a evangelizar, pero en estos tiempos me ha movido al pastorado y le quiero pedir perdón, porque muchas veces no entiendo ni comprendo el hecho de que es pastorear. Porque para mí fuera muy fácil tomar toda la semana, apartarme por completo y traerle hoy un mensaje sobrenatural de revelaciones de lo alto. Y aún así, el sábado a las 9 de la noche me toca hacer la presentación de la prédica de hoy y seguir invitando. Tengo una lista de contactos, son 110, muchos responden, otros no. Pero yo hago mi trabajo y es invitar, porque aquí vamos a recibir algo, amén. Porque si venimos con un corazón dispuesto a recibir algo de Dios, así sea haciendo silencio, Dios nos va a regalar algo. Pero ¿para qué nos va a regalar? ¿Para disfrutarlo solamente nosotros o salir y compartirlo con aquel que lo necesita? Yo se los voy a decir con todo el corazón. El mensaje que Dios trajo hoy no es para ustedes. El mensaje que Dios nos trajo hoy no es para nosotros. El mensaje que Dios nos trajo es para los que están allá afuera. Porque procuro apartar los sábados en la noche para estudiar completamente ya el mensaje que Dios me ha dado. Porque toda la semana me suelta y yo anoto. Y llega el sábado de la noche y me dedico, pues. Pero recibí una llamada ayer y me dijo: pastor, necesito que venga a mi casa.
necesito que ore por mi papá. Le mando un fuerte abrazo, un saludo a mi hermano Israel. Llega al hospital su papá, sin poder respirar, le hacen la prueba del COVID, del innombrable, ya le vamos a decir, porque esto se ha vuelto un chiste, 4 horas, 5 horas, 6 vacunas y todavía asumen que se está muriendo la gente. Esto es un chiste, hermano, perdónenme. Sabemos que muchos hemos enfrentado esta enfermedad, pero se ha convertido en un chiste, porque los hospitales están llenos de personas sufriendo y padeciendo. ¿Y qué quiso hacer el mundo? Lo que viene preparándose de hace un tiempo. Cuando yo levanté mi Biblia y le dije, yo soy pastor evangélico, yo necesito ir a orar por un enfermo, lo primero que me dijeron, está prohibido. Eso es lo que ha querido el mundo con este chiste. Por eso cuando el hermano me dice, le dieron de alta a mi papá, quiero que venga a mi casa a orar. Y yo dije, Señor, es el sábado por la noche. Yo soy el responsable de llegar el mensaje mañana, Padre de la Gloria. Yo soy el instrumento que tú quieres usar. ¿Qué hago, papá? Si de hace 2, 3 meses mi corazón anhela y arde por ir y predicarle el evangelio a ese hombre que está ya en sus últimos días. Está en sus últimos días. Y yo dije, no, ¿de qué se trata, pues? ¿De qué se trata el evangelio? De ir y presentarme y que me vean por Facebook y que me llamen pastor, o el verdadero evangelio que nos ha pedido Jesucristo, ir y llevar su palabra a aquellos que están necesitados. Y entendí, le dije, Señor, ¿de qué me vale preparar un mensaje glorioso? ¿De qué me vale invitar si yo no estoy por llenar la iglesia? Mi trabajo es llenar el cielo. Ese es nuestro deber, y no solo el mío, sino de cada uno de nosotros, de llenar el cielo, porque a eso nos ha llamado el Dios, que tú seas ese instrumento en el cual quieres aceptar a Cristo. Y aún así nos dice que no, hermano, que nos aflijamos si no han aceptado a Cristo, que busquemos la manera. Y qué triste es llegar a ese sitio, ¿verdad? Y todo presto, las almas. Y al yo preguntarle a este varón, un hijo de Dios, un hombre que decidió aceptar a Dios, Eugenio, le dije, ¿quieres aceptar a Cristo? Y con lágrimas en sus ojos me dijo, amén. Y yo entendí de qué se trata todo esto, que muchas veces podemos preparar un mensaje glorioso, que me dedico mi tiempo a estudiar completa la palabra. Y por eso por tema le puse los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo. Vamos al libro de Lucas. Lucas 24. Lucas capítulo 24. Aleluya. Lucas capítulo 24, versículo del 36 al 39. Me confirman con un amén. Dios me permitía poner esta imagen tan gloriosa. Capítulo 24, versículo 36 al 39. Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 39. Hermoso, ¿verdad? Recibíamos esa bendición, pues, de que aunque estemos pastoreando, tenemos una cobertura, que está atento a todo lo que sucede aquí a Perú, Lima. Y me decía, están regalando Biblia. Y yo, ¿qué más podemos regalar, obispo? ¿Qué más bendición podemos darle a los hijos de Dios que es su palabra? Pero no solamente que quede esta palabra aquí plasmada, sino que la podamos guardar en nuestro corazón. Para los que puedan ponerse de pie por reverencia a nuestro Padre Celestial y comenzar con esta palabra gloriosa que el Señor nos ha regalado hoy, que el Señor trae para nuestras vidas, para estar adiestrados conforme a lo que Él quiere con nosotros.
Padre, yo bendigo en esta hora tu palabra, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor, y te doy toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, que nos permites en estos tiempos disfrutar, Señor, plenamente de tu palabra, Padre Santo. Yo hoy bendigo a tu pueblo, Señor Jesús, y declaro mentes libres donde tu palabra dé frutos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice así: Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Porque el versículo que hoy el Señor nos trae es preciso en el 39. Le dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Pero ¿qué iban a ver en esas manos y en esos pies? ¿Qué iban a ver en esas manos y en esos pies? ¿Por qué los discípulos no pudieron identificar a Jesús? No lo pudieron identificar porque Jesús estaba en plena transformación. Su cuerpo estaba siendo glorificado. Su cuerpo estaba siendo pasado a otro nivel de gloria, donde ellos no podían reconocer el rostro de Jesús. Ya no estaba la corona, ya no estaban las marcas en su cuerpo, ya no estaba desgarrada su espalda. Pero habían dos cosas que todavía permanecían, y eran los huecos, las aberturas, los orificios, tanto de sus manos como de sus pies. Esa es la primera. Y la segunda, la perforación en su costado, donde salió agua y sangre. ¿Y qué nos habla el Señor con los clavos? Qué tremendo es entender que en Dios no hay casualidades, hermano. Que todo lo que el Señor nos permita conseguir en la Biblia es porque trae un mensaje para nosotros. Y dice que esos secretos solo se lo va a dar a sus hijos, a aquellos que lo van a usar con un solo propósito, y es predicar a ese Cristo. Porque en ese cuerpo glorificado, muy fácil fuera sido acabar con esas heridas, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, amén. Pero ¿por qué le dejó todavía las huellas? ¿Por qué le dejó la abertura? Para que entendamos algo muy importante: que Él murió para llevar todos nuestros pecados, para llevar todas nuestras rebeliones. Que la que hizo Él en la cruz fue una sola vez y para siempre. Y que hoy en día en su cuerpo glorificado Él todavía tiene las huellas. Pero no por Él, hermano. Porque Dios sabe el sacrificio, porque Jesús sabe el sacrificio. Porque Él se la tuvo que mostrar a quién, a sus discípulos. Y dentro de esos discípulos estamos nosotros, que hoy estamos presentes. Yo le doy gracias al Señor cuando es el Espíritu Santo quien habla y no la persona. Porque el culto comenzó con el libro de Romanos 5. Y nos habla 5:28 y nos dice la palabra que por causa de uno, llamado Adán, todos hemos sido constituidos pecadores. Una de las mayores fallas de nosotros, los seres humanos,
Es que por pensar que hacemos actos altruistas, ayudamos y colaboramos, vamos a entrar al cielo. Cuando el Señor nos habla de que todos fuimos constituidos pecadores. Hemos nacido con el pecado original. Y muchas veces se nos olvida el sacrificio que hizo Jesús. Por eso Él no cerró sus huellas. Por eso Él no permitió que eso se sellara. Para que recordáramos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y fueron los clavos de Cristo los que representan justamente las ataduras. Justamente lo mal que habíamos heredado. Y sabemos que dentro de la iglesia cristiana evangélica y aún la católica, adventista, hay muchas, nacen muchas doctrinas, pero todas deben de ir conforme a la palabra. Porque muchos hablan de las maldiciones generacionales, de que heredamos desde la cuarta generación, de que yo soy así porque mi abuelito era así, que yo soy así porque heredé esas cuestiones de allá. Pero para algo el Señor nos ha dado sabiduría y nos regaló un libro muy grande y hermoso llamado Proverbios, donde nos habla de que no podemos juntar una cosa con la otra. Porque cuando Jesús hizo ese sacrificio allí en la cruz, que muchos lo tipificamos, ¿verdad? Y nos imaginamos allí la cruz, pues. Y Jesús clavado en ese madero, Él ya abolió todo eso que traíamos antes, bajo una condición. Nos dice nacer de nuevo. Que nazcamos de nuevo. Que si mi abuelita lo hacía, yo ya no lo hago. Que si mi hermano lo hacía, porque esos clavos ya fueron clavados, ¿verdad? Y allí quedó todo ese pecado. Allí quedaron todas esas maldiciones. Y Dios nos manda algo mucho mayor. Dios nos dice que lleguemos a abarcar algo mucho más grande. He recibido una revelación hace ya un tiempo. Ayer le preguntaba a mi esposa y se nos había olvidado. Porque esos clavos eran 3, ¿verdad? Y cada uno tiene un significado. Son las maldiciones que habíamos heredado, pues. Habíamos heredado sin saberlo. De hechicerías, de rituales, de brujerías, que para nosotros eran común. A mí me bañaban con rama de romero y siempre andaba por ahí de hondo a romero, porque no huele rico, pues. Andaba por allí, que no, para la suerte, para aquello, para otro. Y todo seguía igual, porque antes que todo debemos ser lavados con la sangre de Jesucristo. Pero eso abarca mucho más allá, hermano. Porque ¿qué decimos? Bueno, sí, yo lo dejé con mi abuelita, yo lo dejé con mi hermano, yo lo dejé con mi primo, yo lo dejé con... Ya eso está en el pasado. Yo conocí a Jesucristo y ya no hago ni practico ninguna de estas cosas. Pero va más allá. Va más allá. Y hoy yo le traigo 2 puntos que no entendemos, pero que muchas veces es lo que no nos ha permitido avanzar. Y se los digo con todo el corazón, porque con cada uno tengo una historia especial. Yo vi un hombre alto, era mi hermano Anthony, Dios te bendiga. Algo especial veía yo. Y quiero que vayamos al libro de Samuel, porque Dios le reveló algo muy grande. Primera de Samuel 15, 23. Está en el Antiguo Testamento. Un hombre altamente usado por Dios, profeta, líder. Y obtuvo una de las revelaciones más grandes que Dios nos pueda permitir para poder avanzar en estos caminos, en los caminos de Dios. Primera de Samuel 15, 23. Amén. Dice así: porque como pecado de adivinación es la revelación, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová
Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya. Nos encanta poner esas imágenes, ¿verdad? Princesa de Dios, sacerdote o príncipe de Dios. Y sí, somos príncipe y princesa. Y un príncipe y una princesa está llamada ¿a qué? Está llamada a gobernar, a reinar. A eso están los príncipes. No solamente para lucir los trajes lindos, ¿verdad? No solamente para presumir que somos de la realeza. No, es para reinar. Porque nos habla la palabra que cuando Jesucristo venga, va a llamar a sus 144,000. Yo me quiero anotar allí. Pero es para reinar. Y el reinar es un sacrificio muy grande. Es dejar tu vida para entregársela al pueblo, a aquellos que necesitan. De eso se trata el reinar. ¿Tiene sus beneficios? Claro, las mejores comidas, las mejores fiestas. Lo mejor de lo mejor es para el rey, porque Él entregó su vida. Él entregó su vida, por eso es que en esa cruz le pusieron rey. ¿De quiénes? Pues de los judíos y de todo aquel que lo acepte en su corazón. Pero de ahí no se basa la revelación. La revelación es que dejamos la hechicería, ¿verdad? Dejamos los rituales que no agradaban a Dios. Dejamos todas esas adivinaciones. ¿De dónde nace la adivinación? La adivinación nace de un principio esencial, que es la ansiedad de no saber qué te depara el futuro. De no entregarle tu vida entera a Dios y decirle que se haga tu voluntad. Y gracias a eso se crea una ansiedad en nuestras vidas de que pueda suceder y nos vamos a la adivinación, a la divina, aquel que me pueda decir. Y muchas veces pasa dentro del pueblo de Dios. No, prefiero ir a de un profeta a que me diga qué va a suceder. Quiero que me revele lo que va a suceder. Pero cuando tú estás entregado completo a Dios, tú no buscas adivinación. Tú te entregas a Dios y dices, bueno, cumplo tu voluntad y que se haga conforme a lo que tú quieras. Me guste o no me guste. Porque todo lo bueno viene de Él. Porque papá siempre va a querer lo mejor para nosotros. Yo dije que el silencio iba a hacerlo yo, pero hoy la iglesia está allí callada. No están acostumbrados, pues. No están acostumbrados. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando la sensación, lo bueno, lo glorioso. Pero ¿sabes qué? Jesucristo se presentó en carne como cualquiera de nosotros. Y el mayor milagro que hizo fue de obediencia. Porque lo contrario a obediencia es la rebelión. Y es un gran pecado para Dios. Y la rebelión, hermano, no es algo que nace puro de nosotros, porque Dios nos hizo perfectos. El primero que se rebeló fue el innombrable, ¿verdad? Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque Él dijo, si Él es rey, yo también quiero reinar. Y no se quiso sujetar a Dios. Y no solo con eso se quedó, sino que buscó a Adán y a Eva. Y permitió que en ellos se rebelara ante la autoridad. Y algo que me impresiona es que el Señor me decía, no es para esta iglesia, es para el mundo. Porque la rebelión nace de lo más profundo del hombre, es un pecado natural. Y es de igual manera el mismo pecado de hechicería, algo que desprecia a Dios, algo que abomina a Dios, abomina. Algo que Dios lo toma como lo peor. Y el Señor nos revela que la rebelión forma parte de eso. Es lo mismo que ser hechicero. Es la falta de sujeción. Es la falta de entender que somos gobernados por un Dios soberano. Porque ¿qué sucedió con este pueblo? Este pueblo pidió rey cuando era gobernado directamente por Dios. Y Dios es tanto amor que se lo permitió. ¿Qué se lo permitió? Y el segundo punto, ¿verdad? Porque nos habla de que la hechicería, y luego nos nombra la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Pues adorar a otros dioses. ¿Y qué idolatría podemos tener en nuestras vidas? No, ya yo no
Hoy veníamos, ¿verdad? Iban todos derecho a la iglesia católica. Hermoso estaban los niños yendo a aprender. Pero sabemos que se mueve mucho la idolatría, porque adoran a otros dioses, porque nuestra mirada está puesta en uno solo, el autor y consumador de la fe, porque uno solo fue el que se entregó en la cruz. Allí no estuvo María. Y podemos caer en el dilema. Hoy en día se dice que no, que fue las muñecas pues que se clavó a Jesucristo. Pero ¿qué le mostró Jesús, pues, hermano? Las manos. Eso fue lo que Jesús le mostró. No fueron las muñecas, fueron las manos. Porque la palabra debía cumplirse tal cual como Dios dijo. En Isaías 54 dice que no se rompería ninguno de sus huesos. Y lo clavaron de tal manera que ni las piernas le tumbaron. Porque la palabra se cumple completa. Tal cual como el Señor nos las dio. No es casualidad, hermano, que en el corazón de la pastora le agradó regalar dentro de todas las Biblias hay unas, o mejor dicho, la mayoría tienen remarcadas las promesas. Porque cada promesa que Dios ha dado, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Cada promesa que Dios te dio, Él la va a cumplir. ¿De quién depende, pues? De nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo se presentó y yo, siendo Jesucristo, le digo, ¿saben qué? Juan Bimba, pecadores, ¿cómo no van a pensar que lo que yo le dije, que al tercer día iba a resucitar, que al tercer día me iba a presentar, cómo no pudieron creerlo después de todos los milagros que vieron, de las maravillas de haber escuchado que dije que iba a volver? Pero Él es tanto amor, Él es tanto amor que solo le mostró sus manos y le enseñó las heridas. ¿Y cuánto de nosotros? Porque muy fácil diríamos, no, si yo hubiera estado allí, si yo lo hubiera visto en sus maravillas. Pero la realidad es que con nuestros actos, con nuestra boca podemos decir que lo amamos mucho. Pero ¿qué mostramos con nuestros actos? Porque muchas veces decimos, no, bueno, eso lo heredé. Y entonces, ¿qué fue el sacrificio que Él hizo? ¿Por qué dejó las huellas? Para que entendieras que ya tú eres libre de todo eso. Porque no se presentó con los clavos, hermano, con las heridas, sí. ¿Y por qué con las heridas? Para que tú entendieras que no eres atado a nada de eso. Que Dios, cuando murió en la cruz, en representación de cada uno de nosotros, nos hizo libre. Amén. Pero nos dejó una ordenanza que cada uno lleve su cruz. Entonces, si Él ya la llevó, si Él ya se crucificó, ¿por qué nos dice que tú, eso lo dijo Jesucristo, cada uno tome su cruz y sígame? Qué fácil fuera haber dejado la Biblia hasta el libro de Juan, los 4 evangelios donde habla la vida de Jesús. Pero por algo nos dejó grandes hombres usados por Dios. Y uno de ellos se llamó Pablo. Y quiero que lo busquemos en Romanos 12:1. Y ahí nos dice cuál es la cruz. ¿Cuál es la cruz que Dios nos manda a llevar? ¿Cuál es la cruz que Dios nos manda a llevar? Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Romanos 1, 2. No sé qué tiene mi voz, pero el Señor la preparó pues, para este mensaje. Será falta de agua. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 12, 1. Aleluya. Esas Biblias están afiladas. Esas Biblias están afiladas. Aleluya, Dios es bueno. Romanos 12, 1. Amén. Anótenla. ¿Cuál es la cruz que Dios nos mandó a llevar? Aquí está, ¿verdad?
Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cuál es tu cruz? Transforma tu entendimiento. Transforma tu entendimiento. Gracias, hijo. Ya basta de ver el mundo como tenías por costumbre. Ya basta de ver las cosas como te enseñaron. Porque la luz de la Biblia revelada es la que te va a traer el verdadero entendimiento. Yo, en lo personal, estoy cansado de ver cómo desechamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Al decir que heredé de mi tatarabuelo, en Cristo soy nueva criatura. Amén. En Cristo soy nueva criatura. Amén. Amén. Somos nuevos. No heredamos nada. Nada. Somos nuevos en Cristo Jesús. Pero toma tu cruz. Cambia tu manera de pensar. Porque justamente el segundo pecado de idolatría es comparado o es igual al de la obstinación. Ahí está en Primera de Samuel. ¿Y qué quiere decir obstinado? No, yo quiero hacerlo a mi manera. Yo quiero hacerlo como yo creo. ¿Hasta cuándo, idólatra? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo mi pueblo sigue en idolatría? Está cansado de tanta obstinación. Cansado. Obstinado no, porque es pecado. Pero sí está cansado Jehová de que queramos hacer las cosas a nuestra manera o como me enseñaron, cuando la palabra nos dice que es totalmente lo contrario, que estás en pecado si vives obstinado. Comienza con rebelión, hermano. Rebelión viví yo. Hablaba ayer con este hermano y le decía, hermano, para mí la juventud fue diferente. Yo anduve con pura gente adulta. A mis 14 años yo andaba con gente de 30 años. Y para mí es muy difícil comprender al adolescente, pero me senté y el Señor me mostraba que era rebelde. Yo era rockero, pues. Escuchaba una canción de System of a Down que supuestamente habla de Jesucristo, y yo, bendito sea el nombre de Jehová. Porque yo las traducía, pues, del inglés al español, las traducía para entender qué era lo que hablaba. Y hoy en día me siento y digo, Señor, yo era rebelde. Había una rebelión tan profunda en mí. Pero tú viniste, cambiaste mi vida y quitaste el pecado más abominable para ti, que es la idolatría. Y ya no soy obstinado, hoy reconozco que soy pecador, que si lo hizo mal me acerco, me arrepiento y no voy y le digo, no lo vuelvo a hacer. Mucho de lo que vivo con mi esposa es así. No le digo perdóname, ya el perdón va a esta parte. Le digo lo hice mal y quiero hacerlo bien. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo libre. Ya no voy a decir que estoy atado a esas cosas porque mi papá, porque mi abuela. No, Cristo me hizo libre. Sino para qué dejó las huellas, para qué dejó las marcas, para mostrarnos que sí, que ya Él lo hizo, que no necesitamos hacerlo de nuevo, que ya Él hizo todo el trabajo difícil. Lo fácil nos lo dejó a nosotros, lo cómodo nos lo dejó a nosotros, todo. Porque sabiendo que partiendo de esta tierra ya tenemos la bendición, el acceso. Andaban dos a su lado y ¿qué le dijo? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso, en la eternidad. Solo por el hecho, muchas veces complicamos todo, hermano. Todo lo queremos complicar.
No, que si no lo confiesa por su boca no va a ser salvo. No, que si no yo no creo que lo creyó en su corazón. A mí me parece que tenía un pecadito por ahí y no lo creyó en su corazón. No, no va a ser salvo. Porque Romanos 9:10 dice que si confiesa... Hermano, no compliques el evangelio. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es predicarlo. Ya lo demás lo hizo Cristo. Tu trabajo es decirle, ¿quieres aceptar al Señor? ¿Quieres aceptarlo? Y fácil. Si confesase con tu boca, te arrepiente. Y el resto lo hace Él. No lo compliquemos. De esto se trata el evangelio. Somos obstinados. Obstinado, no. Mano, yo era de eso que, mire, prefería mentir antes de perder la razón. Yo era de eso. Pero Cristo llegó a mi vida y me transformó, me hizo nuevo. Está bien, me equivoqué, perdón. Está bien, perdón. No, lo hice por... No, perdóname. No voy a ser obstinado. ¿Por qué? Porque desagrada a Dios. Ahí está escrito, no lo digo yo. Estas revelaciones no se las da Dios a todo el mundo, pues. Y fue tan tremendo que me sentí como esos discípulos, que a pesar de que la obtuve, seguimos caminando y se nos olvida, pues. En los confesados, hermanos. Llega el Mati y pregunta, ¿de qué trata la prédica? Los tornillos de María. Es así, pues. Porque para nosotros es fácil olvidarnos. Es fácil. Si no fuera sido así, Jesús glorifica todo su cuerpo y no deja ni una sola marca. Ni una. No, todo restituido. Todo otra vez perfecto. Pero Él procuró dejar las huellas para que nunca se nos olvidara ese sacrificio glorioso que hizo por cada uno de nosotros. ¿Y qué quiere el Señor? Desanimarnos. ¿Y qué quiere el Señor? Que nos sintamos tristes toda esta semana porque Él murió en la cruz, porque se sacrificó por nosotros, porque no somos merecedores, porque eso es lo que quiere Dios en este día. No, perdona. Ese es el Cristo que muchas veces hemos escuchado. Pero el Cristo que hoy en día se muestra es un Cristo glorioso. Porque está bien, murió, está bien, lo clavaron, está bien, sufrió por nuestra dolencia. Pero al tercer día resucitó. Amén. Y está reinando. ¿Y por qué tuvo que ir a la cruz? Aleluya. Quiero terminar con Isaías 53:5. Isaías 53:5. Si ya dejaste la idolatría, este mensaje para los que nos puedan estar viendo. Si ya dejaste la idolatría, pero sigues obstinado, olvídalo. Todavía tenemos trabajo. Si ya dejaste la hechicería y la adivinación, pero la rebelión te ataca, todavía hay mucho trabajo. Porque es cambiar de mentalidad, es cambiar por completo, es tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Para qué fueron esos clavos, hermanos? Lo más común era que los amarraban en esa cruz para que sufrieran más, para que padecieran más tiempo. ¿Y por qué tuvieron que clavarlos? 53:5 dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros. Por sus llagas. Jesús se presentó
con sus llagas. ¿Qué mostró sus llagas? Mostró Jesús. ¿Y por qué no mostró sus llagas? Porque todos venimos a los pies de Jesús para ser curados. Todos. No hay uno de nosotros que no haya venido. Yo vine con todos mis sentidos compuestos, pero con un corazón tan herido que necesitaba ser curado. Y Él no mostró su llaga, porque fuimos curados por su llaga, ¿verdad? Pero ¿por qué sí mostró sus heridas? Porque la rebelión que hay en nosotros, la rebelión que vive en nosotros desde el pecado original de Adán, que se rebeló contra Dios, y no solo se rebeló, sino que se obstinó. Porque lo que le vamos a reclamar a Adán en aquel entonces, yo sé que muchos lo están pensando, ¿verdad? Que cuando lleguemos al cielo y nos consigamos a Adán, lo primero que le vamos a reclamar no debe ser ¿por qué pecó? Porque ¿quién de nosotros no ha pecado? Que tire la piedra. Ahí saque la piedra, pastor. Que traje ahí bastante. Que tire el primero la piedra que no haya pecado. Ese no fue el pecado de Adán. El pecado de Adán fue ser obstinado. Porque si él fuera acercado como hizo David, Señor, perdóname, sí. No fue porque Eva me obligó, fue porque yo decidí pecar. Yo no tengo la mínima duda de que Dios lo fuera perdonado. Porque ¿quién es Dios? Pues el que perdona todo. Todo. Pero todo parte de ese pecado de obstinación. De decir, no lo hice por esto y por esto y por esto. No, lo hice y perdona. No lo vuelvo a hacer. Por eso es que esa rebelión que nos habla, que Él fue herido por nuestras rebeliones, es porque ya nosotros somos libres de todos esos pecados que heredamos desde Adán. Libres, hermanos, libres. Libres. Él ahí lo muestra, sus llaves, le dice, sí, Él es libre. Y de allí nosotros tomamos la decisión de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. ¿Estás padeciendo de alguna enfermedad? Ya Él murió, hermano. Ya no lo confieses como tuya. Ya Él la entregó en la cruz. Amén. Ya Él la puso allí. Ya no forma parte de tu ser. Pero la rebelión que nace muchas veces en nosotros, la obstinación, así como hizo Jesucristo, así debemos hacer nosotros. Amén, gloria a Dios. Dice ya nuestro obispo, Luis Malavé, que todos tenemos egocentrismo, todos tenemos tantos pecados en nuestras vidas, que son de nosotros, no son de ellos, de nosotros. Pero lo lindo de todo es presentar tus manos y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Soy pecador, lo hice mal, lo reconozco. Duele reconocerlo, porque es lo que más duele, reconocer que lo hicimos mal. Perdona. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Pongámonos